Un millonario ayuda a un niño desesperado pidiendo socorro, salva a mi hermanita. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era un atardecer cálido en Ciudad Juárez. Las calles estaban llenas de vida, pero de alguna manera, una sensación extraña envolvía el aire. La ciudad, con sus ruidos y su bullicio característico, parecía ajena al dolor que se cernía en una esquina oscura. Un niño de 8 años corría frenéticamente entre los edificios, con los ojos llenos de desesperación. Su rostro cubierto de lágrimas y suciedad no podía ocultar el miedo que lo consumía. Cada paso que daba parecía más urgente que el anterior, pero nadie lo veía. Nadie le prestaba atención. Solo se escuchaban sus gritos. «Por favor, ayúdenme. Salven a mi hermana. Está a punto de morir», gritaba Lucas con todas sus fuerzas, pero su llamado parecía perdido en el aire. Las personas, sumidas en su propia rutina, no lo miraban, no lo escuchaban. Al contrario, parecían ignorarlo, como si fuera un fantasma entre la multitud. Pero justo cuando parecía que su esperanza se desvanecía, algo cambió. En un automóvil de lujo, estacionado al costado de la calle, un hombre observaba. Adriano, un hombre de negocios millonario y de corazón endurecido, estaba sentado al volante. A pesar de su aparente indiferencia ante el mundo, algo en la expresión desesperada de ese niño hizo que se detuviera. A Adriano nunca le habían interesado los problemas de los demás. Había dedicado su vida al trabajo, acumulando riquezas, pero dejando atrás cualquier tipo de vínculo emocional. La soledad era su compañera constante. Pero, cuando escuchó los gritos, algo en su interior se removió. Era como si el grito de ese niño le hablara directamente a su propio vacío. Sin pensarlo 2 veces, Adriano decidió seguir al niño. Desbordado por una mezcla de curiosidad y la vaga sensación de que debía hacer algo, se dirigió lentamente tras él. Lucas no dejaba de correr, y su respiración agitada indicaba que estaba al límite de sus fuerzas. Finalmente, el niño llegó a un estrecho callejón, donde se detuvo y se desplomó en el suelo, agotado. Adriano se acercó con cautela, observando al niño que no parecía notar su presencia. Al llegar junto a él, pudo ver el estado en el que se encontraba. Lucas estaba empapado en sudor y tierra, pero lo más alarmante era lo que llevaba en los brazos, una pequeña niña, débil y casi sin vida, envuelta en una manta rasgada. «¿Qué le pasa a tu hermana?», preguntó Adriano, con un tono grave. Lucas levantó la vista, y sus ojos, rojos de tanto llorar, miraron directamente al rostro de Adriano. «Está muy mal, está muy fría, no puede respirar bien, por favor, ayúdala», suplicó. La desesperación en su voz era palpable, y Adriano no pudo evitar sentir una oleada de empatía. «Tranquilo», dijo Adriano, con voz firme pero comprensiva. «Voy a ayudarte. Voy a salvarla». Con mucho cuidado, levantó a la niña en brazos y comenzó a caminar con rapidez hacia su automóvil. Lucas, aunque exhausto, caminaba junto a él, guiado por una esperanza renovada. En el coche, Adriano miró a la pequeña en sus brazos. Su rostro pálido y sus ojos cerrados indicaban que, si no recibía ayuda pronto, sería demasiado tarde. Miró al niño, que ahora lo observaba con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Cómo se llama tu hermana?», preguntó Adriano mientras arrancaba el motor. «Sara, se llama Sara», respondió Lucas, con voz quebrada. La dirección hacia el hospital parecía un viaje interminable. Adriano sentía la presión del tiempo sobre él, y cada segundo que pasaba parecía ser una eternidad. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la niña tan vulnerable en sus brazos, y la angustia del niño que ahora lo acompañaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al hospital. Los médicos tomaron a Sara de inmediato, llevándola a una sala de urgencias mientras Adriano y Lucas esperaban, sumidos en el silencio y la tensión. Adriano se sentó en la sala de espera, mirando al niño, quien parecía agotado pero al mismo tiempo esperanzado. «Gracias», dijo Lucas con voz baja. «No sé qué habría hecho sin usted, mi hermana, si no la hubiera encontrado». Adriano no sabía qué responder. A pesar de su éxito, de su riqueza, nunca había sentido una conexión tan real con alguien. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, a ser el héroe.
Pero al ver la gratitud en los ojos de Lucas, algo dentro de él cambió. Por un instante, sintió que, tal vez, había algo más importante que el dinero y el éxito, la vida misma. «Estás haciendo bien», dijo Adriano, mirando al niño. «Ahora lo más importante es que te cuides. Sara va a estar bien. Y yo, voy a ayudarte a ti también». En ese momento, algo se rompió en el corazón de Adriano. No entendía por qué, pero algo en esta historia le estaba tocando de una manera que jamás imaginó. Lo que había comenzado como un acto impulsivo, ahora lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. No podía evitar preguntarse, ¿quiénes eran realmente esos niños? ¿Por qué estaban solos en un callejón, sin nadie que los protegiera? Este simple acto de compasión desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría la vida de Adriano para siempre. Y lo que él no sabía aún, era que este niño y su hermana tenían un secreto que haría tambalear todo lo que creía saber sobre su vida. La sala de urgencias estaba en completo silencio, salvo por el constante sonido del monitor que medía la respiración de Sara. Adriano se encontraba en una esquina de la habitación, con las manos entrelazadas frente a su rostro, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Lucas, por otro lado, había quedado en una silla, mirando a su hermana con una expresión de temor que, aunque disimulada, era evidente en sus ojos. «¿Está bien?», preguntó Lucas en voz baja, mirando a Adriano, quien no podía dejar de observar a los médicos que se movían rápidamente en torno a su hermana. El niño, aunque temeroso, parecía haber encontrado un leve consuelo en la presencia de Adriano, quien había sido el primero en responder a sus gritos desesperados. «Creo que sí», respondió Adriano, aunque su voz sonaba vacía. La verdad es que no sabía qué pensar. En su mente, algo no encajaba. Algo le decía que este encuentro no era casual, y que su vida había comenzado a dar un giro extraño e inesperado. No podía sacarse de la cabeza la imagen de los ojos de Lucas, llenos de desesperación, y la fragilidad de Sara, tan pequeña, tan vulnerable. Las horas pasaban lentamente. Finalmente, un médico salió de la sala de urgencias. Su rostro estaba serio, pero la expresión en sus ojos mostraba alivio. «La niña está fuera de peligro», dijo con voz firme. «Le hemos administrado líquidos y calor. Está reaccionando bien, pero necesitamos hacer más pruebas. Sin embargo, en este momento está estable». El alivio que sintió Adriano fue palpable. Aunque todo había sucedido tan rápido, el peso de la situación seguía presionando su pecho. Miró a Lucas, quien apenas pudo esbozar una sonrisa, pero no dijo nada. Ambos sabían que todavía quedaba mucho por resolver. «Gracias», dijo Lucas, con voz baja y casi tímida. «No sé qué habría hecho sin usted». Adriano lo miró y, por un momento, se sintió desconcertado. La gratitud en los ojos del niño era sincera, pero algo en su interior le decía que había algo más. Algo que él aún no entendía. «No tienes que agradecérmelo», respondió Adriano, aunque en su interior, un sentimiento extraño lo envolvía. «Lo hice porque lo necesitabas». Lucas asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, una enfermera entró en la sala. «El paciente está estable. Pueden pasar a verla ahora», dijo con una sonrisa amable. Adriano asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Lucas lo siguió sin decir una palabra. Ambos entraron en la habitación de Sara, donde los médicos la monitoreaban con atención. La pequeña estaba ahora en una cama, tapada hasta el cuello con una manta gruesa. A pesar de su debilidad, su rostro mostraba una tranquilidad momentánea. Adriano se acercó lentamente, observando a la niña que había salvado de la muerte, aunque aún no sabía por qué esa situación le afectaba tanto. «Está mejor», dijo el médico. «Pero necesitamos que ustedes me cuenten un poco más sobre ella, sobre ustedes. Esto es importante». Adriano miró a Lucas, quien parecía un poco nervioso, pero asintió y comenzó a hablar. «Sara es mi hermana. Nosotros vivíamos con mi papá en la calle. Él solía llevarnos de un lugar a otro, buscando comida, buscando dónde dormir. Pero siempre había algo que no estaba bien». Adriano frunció el ceño. Algo en la historia de Lucas le sonaba familiar, pero no podía ubicar exactamente qué era. «¿Qué quieres decir con algo no estaba bien?», preguntó,
mientras observaba a Lucas, que parecía perderse en sus recuerdos. Mi papá se metió en problemas, dijo Lucas con tristeza. Hace tiempo que no lo vemos. Pero no creo que haya sido un buen hombre. Adriano lo miró fijamente. Esas palabras, esas dudas, algo en ellas le resonaba profundamente. Era como si estuviera escuchando algo que ya conocía, algo que había estado enterrado en su mente durante años. El pasado de Lucas y Sara estaba conectando con su propio pasado, y sin saberlo, Adriano comenzaba a descubrir una verdad aterradora. El médico observaba en silencio, esperando más detalles, pero Adriano levantó la mano. Es suficiente, dijo, casi sin darse cuenta de lo que decía. Lo que quiero saber es por qué están aquí, en esta situación. ¿Dónde está su padre ahora? Lucas miró hacia abajo, su rostro se tornó sombrío. No lo sabemos. Dejó de aparecer hace mucho tiempo. Siempre había algo raro en él. Pero mi mamá, ella nos dejó cuando yo era muy pequeño. Y ahora, solo estamos nosotros dos. El corazón de Adriano dio un vuelco. Algo en la historia de Lucas lo estaba llevando de vuelta a su propia juventud, a un tiempo y un lugar que había dejado atrás, enterrado en lo más profundo de su memoria. Esa misma sensación que tenía cuando veía a estos niños, esa desconcertante familiaridad, lo estaba arrastrando hacia un lugar que temía recordar. ¿Cómo se llama tu papá?, preguntó, sin poder evitarlo. Mi papá se llama Andrés, respondió Lucas con voz quebrada. El mundo de Adriano se detuvo en ese instante. El nombre de Andrés le golpeó como un rayo. Andrés era su antiguo mejor amigo, alguien a quien había perdido de vista hacía años, alguien que había desaparecido tras involucrarse con el crimen. El dolor de esa pérdida, la traición y la angustia de no saber qué había pasado con él, todo eso regresó en un solo golpe. Andrés. El hombre que ahora estaba en la vida de estos niños, pero que para Adriano, representaba algo completamente diferente. Este giro inesperado de los eventos comenzaba a transformar todo lo que Adriano pensaba saber sobre su vida. No solo estaba salvando a estos niños, sino que, de alguna manera, había quedado atrapado en una historia que tenía que ver con su propio pasado, un pasado que no podía olvidar, un pasado que ahora lo estaba alcanzando. El aire estaba pesado, denso, como si todo lo que había sucedido en los últimos días se estuviera apoderando de Adriano. Aún estaba en shock, tratando de procesar las palabras de Lucas. Andrés. El nombre le retumbaba en la cabeza, y todo el panorama de su vida parecía estar colapsando frente a él. Era imposible ignorarlo. No era solo una coincidencia que Lucas y Sara tuvieran a un padre llamado Andrés. No podía serlo. Adriano conocía ese nombre, conocía a ese hombre. Andrés había sido su amigo de toda la vida, hasta que un día, años atrás, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con él, solo que se había involucrado en algo peligroso, algo oscuro, y que había huido. Adriano nunca lo perdonó, nunca entendió que lo llevó a tomar ese camino. Y ahora, ahí estaba, en forma de dos niños pequeños, quienes, por lo que parecía, estaban completamente perdidos y al borde de la muerte. ¿Qué había hecho Andrés para que su familia terminara en esa situación? ¿Por qué, después de todo este tiempo, regresaba de alguna manera, a través de sus hijos? Adriano no podía dejar de pensar en esas preguntas. Pero, antes de que pudiera reflexionar más, una enfermera interrumpió su meditación. Señor Adriano, dijo con tono serio, el doctor quiere hablar con usted sobre el estado de la niña. Adriano asintió y se levantó con rapidez, su mente llena de pensamientos y emociones encontradas. Lucas estaba sentado en la silla de la habitación, mirando por la ventana con la mirada perdida. Sara seguía dormida, cubierta por una manta gruesa, su cuerpo aún débil debido al frío extremo al que había estado expuesta. Cada respiración de ella parecía un pequeño milagro, una señal de que la vida seguía dentro de su cuerpo, pero por poco tiempo. El médico los esperaba en el pasillo, con una expresión grave en el rostro. Lo siento mucho, señor Adriano, comenzó, pero no podemos garantizar nada aún. A pesar de que está fuera de peligro inmediato, su hermana todavía está en una situación crítica. Necesitamos hacer más estudios y monitorearla cuidadosamente. Adriano asintió con la cabeza,
pero en su mente había algo que lo atormentaba más que la situación de Sara. ¿Está segura de que su situación es solo por el frío? ¿No hay otros factores?, preguntó, tratando de entender mejor lo que estaba pasando. El médico suspiró y miró a Adriano con una leve preocupación en sus ojos. Lo que más nos preocupa es la desnutrición severa. Ha estado expuesta a esa situación durante mucho tiempo. Sus defensas están completamente bajas. No es solo el frío lo que la puso en peligro, sino todo lo que sufrió antes de llegar aquí. Las palabras del médico golpearon a Adriano como una ola imparable. ¿Cuánto tiempo había estado Sara viviendo así? ¿Cuántas veces había pasado hambre y frío mientras su padre, Andrés, se hundía más en su propio abismo? El peso de la culpa, el remordimiento, y sobre todo, el miedo a lo que esa familia había sufrido, lo llenaban de angustia. Lo siento mucho, murmuró Adriano, sus manos temblando al recordar a sus propios padres, que siempre habían luchado por darles a él y a sus hermanas una vida mejor. Y sin embargo, ahora veía a estos niños, sin padres presentes, sin nadie que los cuidara adecuadamente. Y se sentía culpable, como si hubiera fallado en algo que no sabía exactamente qué era. El médico lo miró con una leve comprensión. Lo importante ahora es que está haciendo todo lo posible por ayudar a esos niños, y eso no debe olvidarse, le dijo, como si intentara aliviar un poco el peso sobre sus hombros. Adriano suspiró, sin saber cómo continuar. ¿De qué servía todo esto si, al final, no podía evitar lo que sucedió en el pasado? Si Andrés había sido el causante de la caída de su propia familia, ¿qué responsabilidad tenía él en todo esto? Esa noche, después de que los médicos terminaron de hacer los estudios a Sara, Adriano decidió irse a casa, aunque con el corazón lleno de incertidumbre. Había hecho todo lo posible para que los niños estuvieran bien cuidados, pero algo dentro de él le decía que esa historia estaba lejos de terminar. Mientras conducía por las calles desiertas, no podía dejar de pensar en el reencuentro con Andrés. Recordaba a su antiguo amigo, a ese joven lleno de sueños y promesas. Recordaba los días en que compartían risas, historias y planes sobre el futuro. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué lo había llevado por ese camino oscuro? La imagen de Andrés desapareció de su vida de una forma abrupta, como si el hombre hubiera caído en una sombra que nadie más podía ver. Y, ahora, en su lugar, veía a los niños. Veía a Lucas, con su rostro preocupado, su mirada llena de esperanza, y veía a Sara, con sus ojos cerrados, luchando por sobrevivir. En ese momento, Adriano comprendió que, de alguna manera, él era ahora responsable de su destino. Al llegar a su casa, Adriano se sentó en su despacho y comenzó a repasar sus opciones. Sabía que la única manera de ayudar a estos niños sería brindándoles un lugar seguro donde pudieran sanar y crecer. Pero, ¿y si el padre de ellos regresaba? ¿Qué pasaría si Andrés decidía aparecer nuevamente en sus vidas? Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía dejar que el pasado interfiriera en el futuro de Lucas y Sara. Necesitaba tomar el control de la situación, aunque eso significara enfrentarse a un doloroso reencuentro con su viejo amigo. Pero aún no sabía qué hacer. ¿Sería capaz de perdonar a Andrés? ¿Podría ayudarlo a redimir sus errores, o sería todo en vano? El silencio en la habitación era profundo, casi ensordecedor, y en su mente, el peso de la decisión comenzaba a ser insoportable. ¿Cómo hacer lo correcto, cuando el pasado parecía querer devorar el futuro? Las horas parecían eternas para Adriano mientras se encontraba en la comodidad de su oficina. Había tomado una decisión crucial, debía ir al encuentro de Andrés. Sin embargo, no sabía qué esperar. La incertidumbre lo estaba desgastando, y la ansiedad crecía en su pecho cada vez que pensaba en las palabras de Lucas: «Salva a mi hermanita». Los niños necesitaban respuestas, necesitaban a alguien que los guiara, y él, como único adulto disponible, debía actuar. Pero la figura de Andrés seguía apareciendo en su mente como una sombra persistente, borrando cualquier certeza que pudiera haber tenido sobre su decisión. Adriano había sido su amigo, su hermano de otra madre, y aquel hombre que alguna vez fue su compañero de vida en los días de adolescencia, ahora era el mismo que lo había abandonado todo por el crimen, la traición y la desesperación. ¿Qué hago si él regresa?, se preguntaba una y otra vez. ¿Puedo perdonarlo? ¿Puedo confiar en él otra vez?
Las dudas llenaban su mente mientras daba vueltas y vueltas sobre lo que se le venía encima. A la mañana siguiente, Adriano decidió enfrentar sus temores. No podía postergar más lo inevitable. Sabía que el encuentro con Andrés era solo cuestión de tiempo. El reencuentro con su antiguo amigo podría cambiarlo todo. El destino de los niños estaba en juego, y él no podía permitir que sus propios demonios lo alejaran de la decisión correcta. La tarde estaba oscureciendo cuando, por fin, Adriano se encontraba frente a la casa que una vez había sido suya. La vieja casa de Andrés estaba en un estado de deterioro absoluto, con las paredes cubiertas de grietas y la pintura desmoronándose. Era evidente que el tiempo no había sido amable con Andrés, y la vida que había elegido lo había marcado de manera irreversible. A lo lejos, una figura familiar apareció frente a la casa. Adriano no necesitaba acercarse más para saber que era él. El corazón le dio un vuelco al verlo de nuevo. Andrés estaba de pie, delgado y demacrado, con una mirada que reflejaba arrepentimiento y, al mismo tiempo, una profunda tristeza. Habían pasado años, pero la emoción de verlo frente a él era tan intensa que casi lo hizo retroceder. Adriano respiró hondo y se acercó lentamente, sus pasos resonando con fuerza en el silencio que los rodeaba. No sabía qué esperar, no sabía si Andrés lo recibiría con los brazos abiertos o si lo rechazaría por completo. Pero ya no importaba. Necesitaba respuestas. Y también necesitaba saber si su amigo había cambiado de verdad. Adriano, dijo Andrés con voz quebrada, como si la vida le hubiera arrebatado hasta las últimas fuerzas. No sé si eres tú o un sueño, pero estoy tan agradecido de verte. ¿Qué estás haciendo aquí, Andrés? La pregunta salió de los labios de Adriano sin que pudiera evitarlo. No era solo curiosidad lo que lo movía, sino un dolor profundo por todo lo que había sucedido. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Por qué los dejaste? Andrés agachó la cabeza, como si no tuviera fuerzas para enfrentar la mirada de su amigo. El silencio entre los dos se hacía cada vez más pesado. Luego, después de lo que pareció una eternidad, Andrés levantó la vista y, por fin, habló. Te fallé, dijo con voz quebrada. Te fallé a ti, a ellos, a mí mismo. No sé en qué momento perdí el rumbo, pero me metí en algo que no pude controlar. Me alejé, me escondí en mis propios errores, y los niños, ellos nunca debieron pasar por esto. Adriano no sabía si debía creerle. Había oído esas mismas palabras antes, cuando Andrés había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora, él volvía a hablar de arrepentimiento. ¿Era eso suficiente? ¿Podía confiar en que su amigo, el hombre que una vez había sido su hermano, realmente se había dado cuenta del daño que había causado? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Adriano, su voz cargada de incredulidad y dolor. Los niños están en el hospital. Están luchando por sobrevivir, Andrés. Y tú desapareciste cuando más te necesitaban. Andrés se quedó en silencio por un momento, la mirada perdida en el suelo. Cuando levantó la cabeza nuevamente, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y desesperación. No sé si alguna vez me perdonarás, dijo con voz quebrada. Pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que ellos necesitan. Quiero estar ahí para ellos. No quiero que sufran más. Las palabras de Andrés golpearon a Adriano con fuerza. Sabía que ese momento había llegado. Sabía que no podía seguir cargando con el peso de la culpa de su amigo sin darle una oportunidad para redimirse. Y, sin embargo, el miedo seguía anidado en su corazón. ¿Estaba tomando una decisión correcta? ¿Podía confiar en Andrés nuevamente? Voy a hacer lo que sea necesario para que los niños estén bien, dijo Adriano, después de una larga pausa. Pero necesitarás demostrar que eres capaz de ser el padre que ellos merecen. No puedo simplemente olvidar lo que sucedió, Andrés. Tienes que ganarte su confianza. Y la mía. Andrés asintió, y por un breve momento, Adriano vio en sus ojos algo que no había visto en años, una chispa de esperanza. Como si realmente estuviera dispuesto a cambiar, a hacer todo lo posible para ganarse el perdón de los niños y de él. Pero el camino hacia la redención no sería fácil. Adriano lo sabía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había algo en el que le decía que podía hacer una diferencia. Que podía ayudar a Andrés a volver a encontrar su camino.
Voy a necesitar tu ayuda, dijo Andrés con firmeza, su voz cargada de determinación. Voy a cambiar, Adriano. Lo prometo. Y mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, Adriano sintió que su vida, al igual que la de Andrés, estaba a punto de cambiar para siempre. El aire estaba denso con la tensión de lo que estaba por venir. Adriano miró a Andrés, quien estaba parado frente a él, con los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y esperanza. La decisión que había tomado lo perseguiría por el resto de su vida, pero no podía darse el lujo de dejar que las dudas lo dominaran. Los niños necesitaban un futuro, y él debía asegurarse de que tuvieran la oportunidad de ser felices, a pesar de todo lo que había ocurrido. La casa de Andrés, una vez llena de risas y momentos compartidos, ahora era solo un reflejo de la decadencia en la que se había sumido. La pintura desmoronada, las ventanas rotas, el polvo que cubría todo estaba en ruinas, como el alma del hombre que había sido su amigo. Adriano no podía evitar pensar que, si tan solo Andrés hubiera tomado un camino diferente, las cosas no estarían así. Pero el pasado no se podía cambiar, solo se podía aprender de él. Voy a confiar en ti, Andrés, dijo Adriano, su voz firme, pero no exenta de una carga emocional que no podía evitar. Pero tienes que demostrarme que realmente estás dispuesto a cambiar. Los niños no pueden volver a pasar por lo que pasaron antes. No podemos dejar que esto se repita. Andrés asintió lentamente, pero había algo en su mirada que no terminaba de convencer a Adriano. La culpa estaba escrita en su rostro, pero también lo estaba la desesperación. Adriano sabía que un hombre tan marcado por el crimen y la traición no podía cambiar de la noche a la mañana, pero también sabía que, si no le daba una oportunidad, nunca lo sabría. Era un riesgo, pero quizás el mayor riesgo era no intentar salvar a las personas que aún estaban a su alcance. Voy a hacer lo que sea necesario para ganarme la confianza de los niños, Adriano, dijo Andrés, con voz temblorosa, pero decidida. No sé si algún día podré perdonarme, pero haré todo lo posible para que ellos puedan ver en mí a un padre que merezca su amor. Las palabras de Andrés resonaron en la cabeza de Adriano mientras lo observaba. El hombre que tenía delante de él había sido su mejor amigo, su hermano, en otro tiempo. Recordaba aquellos días de adolescencia cuando ambos soñaban con un futuro brillante, lejos de la pobreza que los había marcado desde niños. Pero los sueños de Andrés se desmoronaron cuando eligió el camino del crimen. Y ahora, por primera vez en años, estaba pidiendo una oportunidad para redimir su vida. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Era posible que alguien tan perdido como él pudiera encontrar el camino de regreso? Adriano no lo sabía, pero algo dentro de él le decía que valía la pena intentarlo. Si no lo hacía, las consecuencias podrían ser más graves de lo que imaginaba. Los niños lo necesitaban. Te voy a dar una oportunidad, dijo Adriano finalmente, su tono más suave, pero aún firme. Pero quiero que sepas que esto no será fácil. No solo para ti, sino para todos nosotros. No me importa lo que tengas que hacer, pero debes demostrar que eres el hombre que ellos necesitan. Andrés asintió, con una mezcla de alivio y miedo en su rostro. Sabía que las palabras de Adriano no eran simples promesas vacías. Él no estaba ahí para jugar. Si no podía cumplir, perdería la última oportunidad que le quedaba. El tiempo pasaba rápidamente, y Adriano no perdía ni un segundo. Los niños estaban en el hospital, pero sabían que su futuro no dependía solo de las decisiones médicas. También dependía de las decisiones que tomara Adriano, de lo que hiciera Andrés para redimir sus errores. Sin embargo, una parte de él seguía sin poder confiar completamente en su viejo amigo. El riesgo seguía ahí, latente. A medida que los días avanzaban, Adriano no dejó de monitorear cada movimiento de Andrés. Lo llevaba a las citas médicas de los niños, lo mantenía cerca, lo observaba. Y aunque Andrés intentaba comportarse, Adriano no podía evitar ver a través de las fachadas. Su viejo amigo aún cargaba con una parte oscura de sí mismo, algo que nunca podría borrarse por completo. Un día, después de una visita al hospital, mientras ambos regresaban a la casa de Andrés, Adriano decidió que necesitaba una respuesta. Necesitaba saber, sin lugar a dudas, si Andrés realmente estaba comprometido con el cambio. Dime la verdad, comenzó Adriano, mientras caminaban por las calles oscuras. ¿Qué harías si volvieras a enfrentarte a la misma situación?
¿serías capaz de dejarlo todo atrás? Andrés se detuvo por un momento, como si las palabras de Adriano lo hubieran golpeado con fuerza. Finalmente, miró a su amigo a los ojos y dijo, no lo sé. Pero sé que, si no hago lo correcto ahora, voy a perder todo lo que más quiero. Y no puedo permitirme perder a esos niños, ni a ti. Las palabras de Andrés parecían sinceras, pero Adriano no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Era suficiente? ¿Podría confiar en él de nuevo? No había respuestas fáciles, pero algo en su interior le decía que, tal vez, la clave estaba en darle la oportunidad que nunca tuvo. Lo único que te pido es que, si alguna vez te enfrentas a tus demonios, no los enfrentes solo. Estoy aquí, Andrés. Pero si me fallas, no habrá vuelta atrás. Andrés asintió, con lágrimas en los ojos, mientras miraba a su amigo como si estuviera viendo una última esperanza. El sonido de la puerta se cerró con un golpe seco. Adriano se quedó allí, en medio de la casa, mirando el retrato de una familia que ya no existía. Frente a él, Andrés, su viejo amigo de la infancia, estaba de pie, con los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y temor. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Las palabras de Andrés resonaban en su mente, pero aún no lograba procesarlas del todo. Necesito una oportunidad, Adriano. Lo he perdido todo, pero quiero cambiar. Déjame cuidar de mis hijos. Andrés había desaparecido años atrás, cuando aún eran jóvenes. Durante su adolescencia, ambos habían compartido sueños de grandeza, pero sus caminos se separaron de forma abrupta. Adriano siguió un camino limpio, sin mancha, mientras que Andrés se dejó arrastrar por el crimen, metiéndose en un mundo de drogas y violencia. Fue por eso que desapareció, sin dejar rastro, hasta este momento. Ahora, ese hombre, que una vez fue su amigo cercano, estaba pidiendo a gritos una segunda oportunidad. Adriano se cruzó de brazos, mirando a Andrés con una mezcla de desconfianza y compasión. No podía negar que aún sentía el peso de la culpa por no haber estado allí para evitar que su amigo cayera en esa espiral destructiva. Pero, por otro lado, las cicatrices que Andrés había dejado en su vida y en la de los demás no eran fáciles de ignorar. ¿Qué te hace pensar que puedes cambiar ahora?, preguntó Adriano con voz grave. Andrés bajó la cabeza, su rostro marcado por los años de sufrimiento. No sé si pueda cambiar, pero lo intentaré. Lo que hice fue imperdonable, pero no quiero que mis hijos paguen por mis errores. No quiero que ellos sufran como yo sufrí, dijo con una sinceridad que tocó el corazón de Adriano. Adriano cerró los ojos por un momento, sintiendo un nudo en su garganta. Estaba atrapado entre la lealtad a su viejo amigo y la necesidad de proteger a los niños que ahora dependían de él. Lucas y Sara, esos dos niños huérfanos de un padre que no supieron cuidar. Adriano había prometido darles un futuro mejor, una oportunidad que él nunca tuvo. ¿Era justo arriesgar ese futuro por un hombre que, en el mejor de los casos, se había mostrado como un padre ausente y un criminal? La decisión no era fácil. Mientras pensaba, recordó a Dona Rosita, esa mujer mayor que, a pesar de todo, nunca dejó de confiar en Andrés. Fue ella quien lo había convencido de dar a Andrés una última oportunidad, de darle el espacio para demostrar que era capaz de redimirse. Adriano suspiró y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde los niños jugaban. Lucas y Sara, tan inocentes, tan llenos de esperanza. Ellos no sabían nada de los demonios del pasado de su padre, pero Adriano sí. Y eso lo torturaba. Voy a confiar en ti, Andrés, dijo finalmente Adriano, volviendo la mirada hacia su viejo amigo. Pero será bajo mis condiciones. Si vas a ser parte de la vida de esos niños, vas a tener que demostrar que puedes ser el padre que nunca fuiste. Y si en algún momento fallas, perderás todo lo que tienes, incluso la oportunidad de redimirte. ¿Lo entiendes? Andrés asintió con la cabeza, su rostro reflejando un dolor profundo. Sí, lo entiendo. Lo que más quiero es enmendar mis errores. No quiero perder a mis hijos nuevamente. Adriano lo observó por un momento, notando la tensión en su rostro. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que darle a Andrés esa oportunidad podría significar mucho más que solo redención para él.
podría ser la clave para sanar heridas que ambos habían arrastrado durante años. Era una oportunidad para reconstruir lo que se había roto, no solo para Andrés, sino también para Lucas y Sara. Entonces, bienvenido de vuelta, Andrés, dijo Adriano, su tono firme pero con un toque de esperanza. Pero no olvides, esta vez es diferente. Si vas a ser parte de esta familia, vas a tener que ganártelo, cada día. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Sabía que las palabras de Adriano eran una oportunidad que no podía desperdiciar. Si quería salvar a sus hijos, tendría que demostrar que era un hombre diferente, alguien digno de su confianza. No solo para ellos, sino también para sí mismo. Mientras Adriano lo observaba, una sensación extraña lo invadió. Algo le decía que este regreso de Andrés no solo cambiaría la vida de sus hijos, sino también la suya. El destino, una vez más, los había reunido, pero esta vez no habría lugar para los errores del pasado. Solo quedaba el futuro, y con él, la oportunidad de escribir una nueva historia. Pasaron varias semanas desde que Adriano le dio a Andrés una última oportunidad. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre ellos parecía disiparse, aunque las cicatrices del pasado aún eran evidentes. Andrés estaba decidido a cambiar, pero las viejas costumbres y los recuerdos dolorosos no se desvanecían tan fácilmente. A pesar de sus esfuerzos, las noches de insomnio lo acechaban, y sus manos temblaban cada vez que se enfrentaba a una situación que le recordaba su oscuro pasado. Una tarde, Adriano y Andrés se encontraron en la cocina de la casa. Era un día común, con Lucas y Sara jugando en el jardín, pero había algo en el aire que indicaba que algo importante estaba por suceder. Adriano observó a su antiguo amigo con atención, notando las huellas de la lucha interna que aún no había superado. Andrés estaba más delgado, su rostro marcado por el cansancio, pero en sus ojos había algo diferente, una chispa de esperanza. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Adriano, rompiendo el silencio que había envuelto la habitación. Andrés se quedó quieto por un momento, mirando al frente. Estoy luchando, Adriano. Lo prometí, pero a veces siento que no soy suficiente. Mi pasado me persigue, y no sé si seré capaz de ser el hombre que ellos necesitan. Adriano se acercó lentamente, dejando que las palabras de Andrés se asimilaran. Sabía lo que Andrés estaba sintiendo. La carga del arrepentimiento era una losa pesada, una que no desaparecía de la noche a la mañana. No esperes ser perfecto, Andrés, dijo Adriano, con tono firme pero comprensivo. El camino hacia la redención no es fácil, pero lo importante es que estás aquí, tratando de hacerlo bien. Eso ya es un paso importante. Andrés asintió, pero sus dudas seguían presentes. Sabía que no podía cambiar de la noche a la mañana, pero el miedo de fallar lo atormentaba. A pesar de todo, algo en él había cambiado. Ya no era el hombre arrogante y egoísta que había dejado atrás a sus hijos. Ahora, quería ser un padre, y lo más importante, quería ser digno de la oportunidad que Adriano le había dado. Esa noche, cuando la casa estaba tranquila y todos se habían retirado a sus habitaciones, Andrés decidió dar un paso más en su proceso de transformación. Sabía que tenía que enfrentarse a su pasado, y esa noche, en particular, parecía ser el momento perfecto para hacerlo. Se levantó de la cama, con el corazón acelerado, y salió al jardín, donde se encontraba una vieja caja de madera que había guardado desde sus tiempos de joven. Dentro de la caja había una carta que nunca había enviado. Una carta escrita con lágrimas, un testimonio de su dolor y arrepentimiento. Era una carta dirigida a su hermano, a quien había dejado atrás cuando se sumergió en el mundo del crimen. Con manos temblorosas, Andrés tomó la carta y la leyó una vez más. Las palabras eran duras, pero sinceras. Sabía que no podría cambiar lo que había hecho, pero tal vez esa carta podría servir como una forma de liberar su alma. Con un suspiro profundo, decidió que ya era hora de dejar ir ese peso. Quemó la carta en una pequeña fogata, viendo cómo las cenizas se desvanecían en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, Andrés se presentó ante Adriano con una nueva determinación. Hoy decidí enfrentarme a mi pasado, dijo, con los ojos brillando por la primera vez en mucho tiempo. He dejado ir el dolor que me ha estado pesando durante años. Estoy listo para ser el hombre que ellos necesitan. Estoy listo para ser el padre que mis hijos merecen. Adriano lo miró en silencio,
sin saber exactamente qué decir. La transformación de Andrés no había sido rápida ni fácil, pero ahora, por primera vez, parecía haber encontrado el camino hacia la redención. Era un hombre diferente, uno que ya no se escondía detrás de su culpa. Adriano asintió, reconociendo el esfuerzo de su amigo. Eso es todo lo que necesitamos, Andrés. No te pido que seas perfecto. Solo que sigas adelante. Los días siguientes fueron una prueba constante para Andrés. A medida que se adentraba más en la vida familiar, el amor y el cuidado que mostraba por Lucas y Sara crecían cada día. Los niños comenzaron a ver en él algo que nunca habían visto en su padre antes: la atención, la dedicación y, sobre todo, el amor incondicional. Sin embargo, el miedo de que todo esto pudiera desmoronarse seguía acechando su mente. A veces, Andrés se encontraba mirando a Adriano con la esperanza de que él estuviera allí para recordarle que todo iba a estar bien, pero Adriano no lo hacía. Sabía que Andrés debía enfrentarse a sus propios miedos. Una tarde, mientras Lucas y Sara jugaban en el jardín, Andrés se acercó a Adriano. ¿Crees que realmente estoy cambiando?, preguntó, con un tono de vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Adriano lo miró por un momento, y en sus ojos había una mezcla de comprensión y esperanza. Sé que estás intentando hacerlo bien, Andrés. Eso es lo que importa. El futuro que construyas para ti y tus hijos no será perfecto, pero si sigues luchando, todo será posible. Andrés sonrió, por primera vez sin temor. La esperanza había encontrado su lugar en su corazón, y ya no tenía miedo de lo que el futuro pudiera traer. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras Andrés observaba desde la ventana de la casa que ahora compartía con Adriano y los niños. Había pasado casi un mes desde que había decidido cambiar, y aunque la lucha interna no había cesado, algo dentro de él había comenzado a sentirse más ligero. Había tomado una decisión definitiva, y aunque aún tenía dudas, sentía que estaba en el camino correcto. Lucas y Sara jugaban en el jardín, riendo y corriendo entre sí. El sonido de sus risas era un recordatorio de que la vida había comenzado a darles otra oportunidad. Durante tanto tiempo, Andrés había estado ausente en sus vidas, y ahora que estaba de nuevo en el papel de padre, no quería desaprovechar ni un solo momento. Pero a veces, la inseguridad lo invadía, sobre todo cuando veía la figura de Adriano a su lado. Adriano, el hombre que le había dado una oportunidad, un hombre que había sufrido tanto, pero que nunca había perdido su fe en el bien. El cambio no era fácil, pero Andrés había decidido que no volvería atrás. A cada paso, la culpa de su pasado era reemplazada por una nueva responsabilidad: ser un buen padre, ser digno de los niños que ahora le miraban con ojos llenos de esperanza. A veces, el peso de esa responsabilidad lo hacía sentirse abrumado, pero sabía que no podía fallarles. Esa tarde, mientras los niños estaban ocupados, Andrés decidió dar un paseo por el vecindario. Necesitaba aclarar su mente. Cuando salió de la casa y caminó por las calles tranquilas, sintió como el aire fresco acariciaba su rostro. A medida que caminaba, sus pensamientos se mezclaban. Había cometido muchos errores en su vida, errores que aún no podía borrar, pero al menos ahora estaba tratando de enmendarlos. A lo lejos, vio una tienda de antigüedades. Se detuvo un momento a mirar los objetos que había en el escaparate: relojes antiguos, fotografías enmarcadas y otros objetos que, como él, llevaban las huellas del tiempo. Al entrar en la tienda, el sonido de la campanita sobre la puerta lo hizo sentir una especie de calma. Se acercó al mostrador, donde un hombre mayor lo saludó con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó el hombre, que parecía ser el dueño de la tienda. Andrés se acercó lentamente a una mesa donde había una caja de madera. La caja parecía vieja, gastada por el tiempo. Al levantarla, sintió una extraña conexión con ella. No sabía por qué, pero algo en esa caja le recordaba algo de su pasado. Es una caja especial, dijo el dueño, notando la expresión pensativa de Andrés. Parece tener una historia propia. ¿Le gustaría saber más sobre ella? Andrés asintió, interesado. ¿De qué se trata? Esta caja, explicó el dueño, perteneció a un hombre que vino aquí hace muchos años. Dijo que la había usado para guardar recuerdos importantes, cartas de su familia.
Pero lo más curioso es que él también habló sobre el peso que llevaba. Un peso que no podía dejar atrás, como si la caja fuera un símbolo de algo más grande, algo que nunca podría dejar ir. Las palabras del hombre calaron hondo en Andrés. De alguna manera, la historia de la caja se sentía como la suya. Había vivido años atrapado en su propio peso, en la culpa de sus decisiones, sin saber cómo liberarse de él. Quizás esta caja era una señal, un recordatorio de que había llegado el momento de dejar atrás lo que lo ataba. Con la caja en las manos, Andrés sintió una extraña paz. No sabía si estaba tomando la decisión correcta al llevarla consigo, pero algo en su interior le decía que sí. El hombre mayor le ofreció una sonrisa, como si comprendiera lo que estaba sucediendo. A veces, es necesario cargar con algo para encontrar la paz, dijo suavemente. Regresó a casa con la caja, sintiendo que de alguna manera, su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Cuando entró, vio a Adriano sentado en el sofá, observando a los niños que jugaban felices. La visión de esa escena lo llenó de gratitud. En ese momento, Andrés supo que estaba haciendo lo correcto. Había comenzado su viaje hacia la redención, y aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a no detenerse. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Andrés colocó la caja en su mesa de noche. Al mirarla, recordó las palabras del dueño de la tienda. Quizás nunca podría dejar atrás todo lo que había hecho, pero al menos ahora sabía que podía vivir con ello. Y lo más importante, ahora tenía una nueva oportunidad, ser un padre para Lucas y Sara, algo que había perdido por tanto tiempo. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la caja de madera sobre la mesa. Andrés sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz que no había conocido en años. Sabía que su vida no sería perfecta, pero al menos ahora estaba en paz consigo mismo. Y eso, para él, era suficiente. El sol se había puesto, y la casa de Adriano estaba en un silencio extraño. Las risas de los niños ya no resonaban en el jardín, y la luz cálida de la tarde se había transformado en sombras al caer la noche. Andrés estaba en su habitación, observando la caja que había traído de la tienda de antigüedades, perdida en sus pensamientos. Sentía que, de alguna manera, la caja representaba su vida, una vida llena de secretos, culpas y momentos perdidos. Pero también era un símbolo de la nueva oportunidad que había recibido, un camino hacia la redención. A pesar de todo lo que había sucedido, y del cambio que había comenzado a experimentar, Andrés no podía dejar de sentirse inseguro. A menudo pensaba si realmente estaba listo para ser el padre que Lucas y Sara merecían. Había sido un hombre egoísta durante tantos años, y ahora, de repente, se encontraba en un papel que nunca imaginó. Pero, al mirarlos, al ver su sonrisa, algo dentro de él le decía que estaba haciendo lo correcto. Aquella noche, Adriano había salido por trabajo y no regresaría hasta tarde, lo que dejaba a Andrés con mucho tiempo para reflexionar. Lucas y Sara estaban dormidos, cada uno en su cama, envueltos en sábanas que Adriano había comprado para ellos. No eran solo sábanas, eran símbolos de una nueva vida, una vida en la que ya no serían abandonados, ni vivirían con miedo. Andrés se levantó lentamente de su cama y caminó hacia el salón. Allí, encontró una carta que había dejado Adriano sobre la mesa. Sabía que Adriano le había dejado esa carta con un propósito, como si supiera que sería el momento perfecto para leerla. Andrés abrió el sobre con manos temblorosas, el corazón latiendo rápido, y comenzó a leer: Andrés, te he dado una oportunidad, pero el verdadero reto está por comenzar. Ser un buen padre no significa solo darles lo que necesitan, sino demostrarles con acciones que eres capaz de amarlos sin condiciones. La redención no es un destino, sino un camino que se recorre día a día. Tienes que dejar atrás tus miedos, tus dudas, y el pasado. Solo entonces serás capaz de ser el hombre que los niños necesitan. Confío en ti, pero recuerda que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Las palabras de Adriano lo golpearon con fuerza. Era un recordatorio brutal de que la redención no era solo un proceso que implicaba cambiar de vida, sino que también implicaba confrontar los demonios internos y dejar ir todo lo que lo había estado arrastrando durante años. Andrés dejó la carta sobre la mesa y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. La voz de Adriano resonaba en su mente, y la imagen de sus hijos durmiendo en el otro cuarto lo hizo sentirse más comprometido que nunca. Tenía que ser un hombre mejor,
y sabía que no podría hacerlo sin enfrentarse a su pasado. Esa noche, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Andrés tomó una decisión. Sabía que lo que había hecho hasta ese momento no era suficiente, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse el amor y la confianza de Lucas y Sara. Ya no quería ser ese hombre que había perdido todo por su egoísmo, ese hombre que había dejado atrás a su familia por seguir un camino oscuro. Decidió hacer un esfuerzo más, uno que ni él mismo había considerado antes. Al amanecer, se levantó temprano, antes que los niños, y comenzó a organizar un pequeño picnic en el jardín. Quería que su primer gesto como padre fuera algo especial, algo que mostrara su compromiso con ellos, no solo palabras vacías. Cuando Lucas y Sara despertaron, se encontraron con una mesa llena de frutas frescas, jugos naturales y un pastelito que Andrés había comprado en una panadería cercana. Los niños se acercaron, sorprendidos, y Andrés los miró con una sonrisa sincera. «Hoy es un día especial», dijo Andrés, mientras les servía el desayuno. «Hoy quiero mostrarles cuánto los quiero y cuánto me importa ser su padre». Lucas miró a Andrés con desconfianza, pero algo en sus ojos mostraba que no estaba seguro de lo que veía. Había pasado tanto tiempo sin una figura paterna constante, que su reacción era comprensible. Pero Sara, con su naturaleza más tierna y abierta, sonrió tímidamente, aceptando el gesto sin reservas. Andrés sabía que el camino hacia la confianza no sería fácil. No esperaría que Lucas y Sara lo aceptaran de inmediato, pero estaba dispuesto a dar cada paso que fuera necesario. Sabía que para sanar sus heridas, tanto las suyas como las de ellos, tendría que ser constante y paciente. Mientras desayunaban juntos, Andrés miró a los niños y sintió un peso levantarse de sus hombros. El sol brillaba con fuerza en el cielo, iluminando su vida de una manera que nunca había experimentado. Sabía que no era perfecto, pero lo que tenía frente a él era una nueva oportunidad para demostrar que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. Y aunque las sombras de su pasado seguirían acechándolo, Andrés decidió que no las dejaría definir su futuro. Tenía a Lucas y Sara, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Había encontrado su propósito, y su camino hacia la redención comenzaba en ese preciso momento. La vida de Andrés, Lucas y Sara había cambiado de una forma que nadie podría haber anticipado. Lo que comenzó como un encuentro casual, un llamado de auxilio en una calle solitaria, se había transformado en una familia reconstruida, un nuevo comienzo. Sin embargo, aunque el camino de Andrés hacia la redención estaba lleno de dificultades, finalmente comenzó a ver la luz al final del túnel. Esa mañana, el sol brillaba radiante en el cielo de la Ciudad de México. Era un día especial, un día que Andrés jamás imaginó que viviría. Después de semanas de reflexión, trabajo constante y esfuerzo, se encontraba con Lucas y Sara en el jardín, disfrutando de una paz que nunca había conocido. Su vida, que antes estaba llena de oscuros recuerdos, comenzaba a llenarse de momentos pequeños pero significativos, risas, juegos, y sobre todo, amor. Andrés había dejado atrás las sombras de su pasado. Había enfrentado sus peores miedos y ahora, al lado de sus hijos, sentía una esperanza que nunca pensó que experimentaría. Ya no era el hombre que había escapado de la vida que había creado, sino el hombre que había decidido enfrentar sus errores y corregirlos. Su corazón, antes endurecido, ahora latía por dos seres que dependían de él. Pero como todos saben, el camino hacia la redención nunca es sencillo. Cada día era una oportunidad para demostrarles a Lucas y Sara que podían confiar en él. Había días en los que las dudas volvían a invadir su mente, y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero no podía rendirse. No ahora. No cuando ya había dado tanto de sí mismo. Un día, mientras disfrutaban de un picnic en el parque, Andrés sintió una mano pequeña sobre la suya. Era Lucas. El niño lo miró con una expresión seria, como si estuviera esperando algo. «Papá, ¿por qué no me habías buscado antes?». La pregunta le golpeó el corazón de manera inesperada. Andrés tragó saliva y, por un momento, no supo qué decir. El niño tenía razón, pero las palabras para explicar todo lo que había sucedido en el pasado parecían insuficientes. Finalmente, respiró hondo y miró a Lucas a los ojos. «Lucas, comenzó, pero se detuvo. Las palabras no salían.
¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que, por mucho tiempo, él mismo había sido un prisionero de sus propios miedos? ¿Cómo justificar el daño que había causado, aunque fuera indirectamente? Lo siento mucho, hijo, dijo, finalmente, con voz quebrada. Lo siento por no haber estado allí cuando más me necesitabas. Lucas lo miró fijamente, como si estuviera esperando una señal, una respuesta que lo convenciera de que su padre finalmente había cambiado. Y, de alguna manera, Andrés sabía que no necesitaba más que ser sincero, mostrarle con hechos que su arrepentimiento era genuino. No podía borrar el pasado, pero sí podía construir un futuro mejor. En ese momento, Lucas sonrió, esa sonrisa tímida pero llena de confianza, como si, por fin, hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Era la primera vez que Lucas lo llamaba papá, y esas dos palabras significaban más para Andrés que cualquier otra cosa. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Al caer la tarde, Andrés, Lucas y Sara regresaron a casa. Estaban juntos, más fuertes que nunca, unidos por una historia de perdón y renacimiento. No importaba lo que el futuro les deparara, porque, juntos, habían aprendido que el amor y el compromiso podían sanar incluso las heridas más profundas. Esa noche, mientras se acomodaban en la sala para ver una película, Andrés miró a los dos niños a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que nunca creyó posible. Había perdido mucho en su vida, pero también había ganado lo más importante, una nueva oportunidad para ser el hombre que sus hijos necesitaban. Y aunque el camino hacia la redención había sido largo y lleno de obstáculos, había algo que Andrés sabía con certeza: había encontrado a su verdadera familia. Lucas y Sara, sus dos hijos, le habían dado la oportunidad de redimir su alma, de dejar atrás el pasado y, por fin, comenzar una vida nueva. Una vida llena de esperanza, amor y, sobre todo, la promesa de que, juntos, serían invencibles. La historia de Andrés, Lucas y Sara no era solo una historia de redención personal, sino una historia de lo que significa realmente ser una familia. Un viaje lleno de dolor y sanación, de errores y perdón, pero, sobre todo, de amor incondicional que, finalmente, les dio lo que más necesitaban: un futuro brillante, lleno de posibilidades. Y, al final, no había mayor recompensa que saber que, a pesar de todo lo que había sucedido, la vida de los tres había cambiado para siempre. Una historia de dolor, sí, pero también de esperanza, y sobre todo, de un amor que siempre prevalecería. Si llegaste hasta aquí, comenta, vidas, dale like, comparte, esto nos ayudará muchísimo, suscríbete para no perder los próximos videos.